Saludos estudiantes, bienvenidos a la unidad número 4 del módulo Formación Investigativa 2. En este módulo, en esta unidad lo que vamos a hacer es que vamos a tener un acercamiento a la hipótesis de la investigación, que es la hipótesis y cómo la vamos a realizar. La hipótesis se entiende o puede definirse como esa conjetura o esa aproximación que nosotros realizamos respecto a la pregunta de investigación. Nosotros tenemos una pregunta de investigación que nos hemos definido, que nos hemos planteado, y lo que se hace en la hipótesis es tratar de dar una aproximación a la respuesta de esa pregunta que nos hemos formulado. Por eso entonces en la hipótesis nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de ofrecer una posible respuesta, una respuesta que es provisional, que es transitoria, que esta respuesta por supuesto va a cambiar en el transcurso en que vayamos desarrollando nuestra investigación. Hay investigaciones que no hacen uso de esta hipótesis porque pues se sobreentiende que al final de la investigación se va a llegar a un resultado y que no es necesario adelantarse o anticiparse a una posible respuesta. Bueno, ahora hay que tener en cuenta ciertos criterios para la elaboración de dicha hipótesis en caso de que la vayamos a realizar. El primero es que es necesario hablar de la pertinencia. Una hipótesis es pertinente cuando aporta y aclara el problema que nosotros hemos desarrollado. Esto de que aclare también puede tener en cuenta un replanteo de una perspectiva distinta que pueda aportar a la resolución del problema. Por eso es clave que en el desarrollo de la investigación nosotros estemos haciendo constantemente una revisión de la documentación para, por supuesto, darnos cuenta si ya se ha realizado una investigación de ese tipo, si ya se ha dado una solución a esa pregunta, para no caer de alguna forma en cosas repetitivas que ya se han hecho. Entonces, la pertinencia lo que nos va a permitir es también darnos cuenta de qué es lo que ya se ha hecho y que no lo volvamos a repetir. Entonces, en esa pertinencia vamos a aclarar el problema, vamos a ser coherentes con la pregunta y vamos a tratar de dar una respuesta concisa relacionada con el campo de estudio en el cual estamos trabajando. Por otro lado está la plausibilidad. Toda hipótesis o toda elaboración de una hipótesis debe tener en cuenta una o más variables, es decir, no podemos hacer una hipótesis demasiado cerrada, demasiado hermética, que no dé posibilidad a otras perspectivas, a otras posibilidades de saber. Entonces, la formulación de esa hipótesis debe estar siempre considerando esas variables que nosotros hemos considerado para nuestra investigación, lo que va a permitir entonces plantear una hipótesis que es abierta, que es plural y que de alguna manera no está tan cerrada pues como a las posibilidades y al trasegar de la investigación. Por otro lado, la hipótesis es importante tener en cuenta el criterio de verificabilidad. Con esto entonces nos referimos a que nosotros estamos elaborando una respuesta provisional que se va de alguna manera a poner a prueba o que se va a confrontar con la conclusión final que nosotros elaboremos en nuestra investigación. Por eso es esencial que en las hipótesis siempre tengamos en cuenta los asuntos prácticos, experimentales que nosotros vamos a desarrollar en la investigación. Las hipótesis a veces, pues hay que tratar de que sean hipótesis, digámoslo así, coherentes. Por ejemplo, que
que no vayamos a descubrir cosas que, por supuesto, la historia, la ciencia ya ha hecho. Entonces, hablar de América como un continente, por ejemplo, o de la ley de la gravedad, pues plantear que eso aún no existe o que aún está por descubrirse no es adecuado, porque nosotros sabemos que ya existe un marco teórico, un conjunto de autores que ya han desarrollado esa temática. Entonces, tratemos de que sea una hipótesis verificable, que se va a ir desarrollando y que se va a ir comprobando en el transcurso o en el trasegar de nuestra investigación. Por ejemplo, una tesis o una hipótesis que no hay, pues que obviamente no cumple con un criterio de verificabilidad es, por ejemplo, o que nosotros no podemos comprobar, o que quizás no está en nuestro alcance, es suponer asuntos históricos que quizás no están a nuestro alcance y que nosotros no podemos dimensionar. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido de América si no hubiera sido colonizada por los españoles o la corona española? Nosotros no podemos anticipar o no podemos saber qué hubiese pasado. Esas son conjeturas que es importante no elaborar en un sistema de hipótesis. También está otro criterio en este sistema de hipótesis, que es la simplicidad. Con la simplicidad lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tratar de ser concisos, simples, coherentes con la realidad investigativa en la que nosotros estamos insertos. Entonces hay que tener en cuenta también las limitaciones que nosotros tenemos como investigadores. Entonces, si nosotros sabemos que no podemos desplazarnos a un lugar, o que quizás no contamos con unos instrumentos de investigación que nos van a permitir comprobar ciertos asuntos, eso hay que tenerlo claro. Hay que tener claro cuáles van a ser nuestros alcances de la investigación y a cuáles son las posibles respuestas a las que yo voy a llegar. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación o un estado del arte sobre el concepto que se tiene de derecho en toda Colombia, es posible que yo no pueda realizar una investigación de ese tipo, porque me va a tocar desplazarme por todo el terreno o el territorio nacional investigando la concepción que tendrán abogados, jueces, las personas del común respecto a este concepto. Entonces, si yo sé que yo no me puedo desplazar y no puedo hacer ese recorrido por toda Colombia indagando la concepción que tienen las personas sobre el derecho, pues lo voy a delimitar al territorio donde yo habito, al contexto en el que yo me encuentro inmerso y del que sé que yo voy a poder obtener unas respuestas. Entonces siempre hay que acudir a la simplicidad, a los alcances que nosotros como investigadores tenemos. Por eso entonces hay que aterrizar y ser claros con los propósitos de la investigación que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de nuestro proyecto. Por eso no hay que abusar de esos criterios o de esos alcances de la investigación, porque muchas veces pues es posible que no podamos desarrollar. Entonces es importante señalar que la hipótesis va de alguna manera a establecer unas posibles relaciones o resultados relacionados con el tema o el problema de investigación que yo estoy investigando. Entonces, recordemos que una hipótesis se debe elaborar de forma precisa, sin emplear juicios de valor. Por ejemplo, si algo es bueno, si algo es malo, porque no sabemos si eso en realidad es cierto. Entonces es mejor no acudir a esas conjeturas de valor o esos juicios de valor que van a viciar mi investigación de cierta forma. Entonces es importante en esa hipótesis, como les dije, hablar de un sistema de variables que van a de alguna manera a afectar el problema de investigación. Y por último, también hay que tener en cuenta este asunto de la simplicidad, de tener en cuenta los alcances a los que yo puedo llegar con mi investigación. Entonces hasta aquí va esta unidad. Recuerden, las dudas y demás me las comentan en todo el módulo. Muchas gracias.